Ok, muy bien, vamos a explicar el tema de movimiento circular uniforme. El movimiento circular es el que describe un cuerpo cuando su trayectoria es una circunferencia. Esa es la clave. Bueno, esa vuelta la dará alrededor de un punto fijo llamado eje de rotación. En el movimiento circular tenemos dos tipos de movimiento circular. El de traslación, que es cuando el eje está fuera de dicha partícula. Por ejemplo, digamos que tenemos acá un objeto y que su eje de rotación es este punto rojo que está aquí. Bueno, entonces dará la vuelta en esta forma. Eso sería movimiento de traslación. El movimiento de rotación es cuando el eje de giro está dentro del cuerpo. Digamos que el cuerpo que vamos a analizar es aquí y el eje de giro está aquí en medio, precisamente, pues entonces el cuerpo girará solamente alrededor de sí mismo, como si fuese un trompo. Definimos el ángulo como la abertura comprendida entre dos radios. Digamos que tenemos nuestra circunferencia y que tomamos un radio por acá y otro radio por acá. Bueno, la abertura que se forma es el ángulo. Ese sería el ángulo. Proseguimos, el ángulo se mide en grados. Proseguimos a definir qué es un radián. El radián es un ángulo, pero este ángulo corresponde a la longitud de un radio. Volvemos a dibujar la circunferencia y digamos que tenemos aquí su radio. Este es el radio. Si colocamos la longitud de este radio alrededor de la circunferencia, se formará un ángulo debido a la longitud de ese radio. Entonces, el radián es el ángulo que forma la longitud del radio alrededor de la circunferencia. Ese sería el radián. El radián es el ángulo que forma el radio alrededor de la circunferencia. ¿Cuánto vale ese ángulo? Pues mira, alrededor de toda la circunferencia tengo 360 grados. Y precisamente en una circunferencia completa caben el diámetro, cabe pi veces, 1, 2, 3 veces el radio y un cachito. O sea, alrededor de los 360 grados cabe pi veces el diámetro. Ahora, como un diámetro son 2 veces el radio, tendría que alrededor de los 360 grados cabe 2 pi veces el radio. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que en 360 grados caben 2 pi radios o radianes. 360 grados son 2 pi radios o radianes. Si quieres saber cuánto vale un radio, pues estos 2 pi que están multiplicando pasan a dividir y me queda aquí. Un radián es 360 grados entre 2 pi. Nos queda o nos sale un valor de que un radián vale 57 grados. Y ese valor de ángulo, no importa si es un círculo pequeñito o si es un círculo grandote, un radián siempre tiene una equivalencia de 57.3 grados. Lo siguiente que definimos es el desplazamiento angular. El desplazamiento angular lo denotamos con la letra delta teta. Aquí lo vamos a escribir, delta teta. Ahora, el desplazamiento angular es la medida de la rotación que experimenta un cuerpo de acuerdo a un ángulo de giro. Digamos que tengo aquí mi círculo y si un cuerpo se mueve, pues, digamos, de aquí del punto A al punto B, lo que recorre, el ángulo que recorre es precisamente el desplazamiento angular. Lo que se mueve en ángulo, pues. Pero ese ángulo lo vamos a expresar en radianes o revoluciones. El múltiplo de los radianes o revoluciones. Recordando que una revolución es una vuelta completa, toda una vuelta completa. O sea, 360 grados, o no lo vamos a escribir en grados, lo podemos poner en radianes. 360 grados corresponden a 2 pi radios o radianes. Por lo tanto, una revolución son 2 pi radianes o 360 grados. Definimos ahora la frecuencia, que es el número de vueltas o revoluciones o ciclos que efectúa un móvil, pero aquí lo importante es en un segundo. Digamos que tengo aquí otra vez mi circunferencia y que en un segundo se hacen 3 vueltas. Entonces tendríamos 3 vueltas o 3 revoluciones por un segundo. Eso sería 3 Hz. Porque la frecuencia se mide en revoluciones por segundos o ciclos por segundo, que corresponde o que es lo mismo que Hz. Entonces, también es probable que la frecuencia se dé en revoluciones por minuto. Si se dan en revoluciones por minuto, podríamos convertirlo a revoluciones por segundo o Hz. ¿Cómo lo hacemos? Pues tenemos revoluciones por minuto
cancelamos aquí 1 minuto, son 60 segundos, o dividimos entre 60 segundos y tendremos las revoluciones por segundo. Entonces, repito, la frecuencia es el número de revoluciones que se dan en un segundo. Si algo tiene 60 Hz, significa que se dan 60 vueltas en solo un segundo. Bueno, lo contrario de esto sería el periodo, que es el tiempo que tarda algo en dar solo una vuelta completa. Entonces, por ejemplo, si algo da 60 vueltas en un segundo, la pregunta sería ¿una vuelta cuánto tarda? Entonces, para deducir eso, dividimos 1 entre la propia frecuencia y obtendremos ese tiempo que tarda dar una vuelta. Por ejemplo, si mi frecuencia fueron de 60 Hz, entonces una vuelta, ¿cuánto se hace? Pues pongo 1 sobre 60 y me dará 0.016 segundos. Este es el tiempo que tarda en darse una sola vuelta. Y en 60 segundos tendremos 60 vueltas. Repito, el tiempo que se tarda en dar una sola vuelta corresponde a 0.016 segundos. Y cuando se completa el segundo ya habrán transcurrido 60 vueltas por segundo. La relación que hay entre el periodo y la frecuencia es que el periodo es el inverso de la frecuencia, 1 entre la frecuencia, y la frecuencia es dividir 1 entre el periodo. A partir de estos conceptos podemos definir entonces el movimiento circular uniforme o MCU. Y este se produce cuando una partícula recorre desplazamientos iguales angulares en tiempos iguales. Es decir, siempre va a estar dando las mismas vueltas en los mismos tiempos. A velocidad constante pero angular. Entonces la velocidad angular, que la vamos a denotar con la letra W y que va a estar expresada en radianes por segundo, es simplemente el cambio en el ángulo en el tiempo en que lo hace. Y esta es la ecuación para describirla, la primera ecuación. También podemos observar que si una vuelta se hace o tiene 2 pi radianes, si la dividimos entre el tiempo en que dar una sola vuelta, es decir, el periodo, también podemos obtener así la velocidad, que es, repito, una vuelta completa, o sea, son 2 pi radianes entre el periodo, ya que el periodo es el tiempo que tarda a dar una sola vuelta. Entonces, esta es otra ecuación para obtener el periodo, la velocidad angular. Y finalmente, como 1 sobre t es la frecuencia, como lo dije anteriormente, entonces la velocidad angular también me puede quedar como 2pi por la frecuencia. La frecuencia puede estar expresada en revoluciones por segundo o en hertz. Bueno, pues aparte de la velocidad angular tenemos otra velocidad que se conoce como la velocidad lineal o tangencial. Cuando un cuerpo se encuentra girando, las partículas del mismo también se encuentran girando alrededor del punto fijo llamado eje de rotación. Ahora, esas partículas girarán con una velocidad que va a depender de la distancia a la que estén del radio. Por ejemplo, tenemos nuestra circunferencia. Vamos a poner aquí el radio. Y entre más nos alejemos, aquí está el eje de rotación. Entre más nos alejemos de este punto de rotación, giraremos con más velocidad lineal. Por ejemplo, algo que está, digamos, a esta distancia r, girará, digamos, para esta distancia a una cierta velocidad. Pero otro objeto que esté más lejos, digamos acá, a otro radio r, tendrá que ser el mismo desplazamiento, más recorrido en el mismo tiempo. Pero un objeto que esté más lejos, digamos aquí en el perímetro, girará o recorrerá, más bien dicho, más trayectoria en el mismo tiempo. Por lo tanto, algo que está más lejos del radio tiene que girar más rápido o tiene que desplazarse más rápido, más bien dicho, que uno que está más cerca del centro. Eso sería la velocidad lineal. También representa la velocidad lineal, la velocidad con lo que algo saldría disparado tangencialmente si se suelta o se desprende de ese cuerpo. Esa velocidad lineal BL la podemos obtener multiplicando el radio o la distancia a la que se encuentra el objeto al centro o al eje de rotación multiplicado por la velocidad angular que lleva. Y esto tendría en unidades de metros por segundo. Ahora, como W o la velocidad angular es 2pi, entonces tendríamos que la velocidad lineal es 2pi por el radio entre el periodo, ya que 2pi entre el periodo es precisamente la velocidad angular. Cuando giramos, a pesar de que en el movimiento circular uniforme la velocidad no cambia,
la dirección de esta y el sentido sí. Y esto se debe a que hay una fuerza o una aceleración centrípeta, es decir, hacia el centro. Cuando un objeto se mueve en forma circular, se necesita una fuerza que esté provocando ese movimiento. Pues resulta que esa fuerza o esa aceleración siempre está dada hacia el centro del objeto, que se llama aceleración centrípeta. No importa en dónde esté, digamos que la velocidad lineal en este punto va para acá, velocidad lineal, cambió entonces la dirección, de ir para acá, ahora va en el sentido contrario. ¿Cómo sabemos? Pues porque hay una aceleración que da hacia el centro de este círculo, que es la aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta la podemos encontrar con la velocidad lineal al cuadrado entre el radio, es decir, a la que estemos, el radio que estáis, o simplemente la velocidad angular al cuadrado por el radio.